Hola a todos, esperamos que se encuentren bien. Este video corresponde al notebook de la clase 3 que ya pasó, pero nos dimos cuenta, nos dijeron que hay ciertos detallitos, entonces ya resolvimos esos detallitos. Este nuevo notebook lo van a poder encontrar en el GitHub y en Classroom, en la sección de clase 3, y se llama clase 3 BF Post Clase. Entonces, este es el notebook que ya está corregido, ya está bien. Y además hay que recalcar algunos puntos que no dijimos antes y son importantes. Entonces, vamos a revisar en un solo video todo el notebook, entonces puede que esté un poco largo, pero bueno, si no pueden ustedes revisar simplemente el notebook. Pero recordemos que, bueno, aquí estamos usando estas librerías, NumPy, Random y Matplotlib. En realidad no estamos usando Random, estamos usando Random, pero desde NumPy, entonces podemos quitar esta de acá. Y este comando de acá nos sirve para que las gráficas se impriman dentro del mismo notebook y no en una ventana aparte. No sé si ustedes ya vieron, pero en el Classroom le subimos un notebook, una breve introducción a, a Matplotlib. Eso está en la sección de background, en la sección de Python. Aquí no lo voy a poder abrir porque está dentro del archivo comprimido. Seguramente también lo subí a GitHub, si no, pues lo voy a subir. Pero es un notebook muy breve en el que ustedes pueden ver un poquito cómo hacer las gráficas y algunas características de estas. Y también el ayudante Oscar ya nos subió un notebook para NumPy, que NumPy también es algo muy importante, entonces lo pueden revisar en la carpeta de Drive de la clase, está en la sección de requerimientos e instalación, aquí está, tutorial de NumPy. Es muy recomendable que lo revisen porque NumPy es muy importante, pero bueno, esto nada más fue un comercial. Ok, entonces cargamos las librerías que vamos a usar. Esto ya lo había desglosado en videos anteriores para el notebook de la clase 3, entonces no me voy a detener mucho en esta función, pero recuerden que lo que estamos haciendo es generar nuestros datos de una manera tramposa porque ya estamos diciendo, bueno, ya estamos fijando que la relación de y con x va a ser lineal. Entonces recuerden que nosotros usamos una semilla para poder obtener valores reproducibles. Recuerden que esta librería random, bueno, esta extensión de random desde NumPy, pues lo que nos genera son valores aleatorios. ¿Y cómo se generan? Pues simplemente se agarra un número y a partir de ese número se hacen ciertas operaciones para generar ese valor aleatorio, entre comillas. Cuando nosotros fijamos una semilla, pues todas esas operaciones que se hacen para generar el valor aleatorio parten del mismo valor. El valor que nosotros demos como semilla es por eso que se obtienen cosas reproducibles. Entonces aquí vamos a fijar esta semilla. Después generamos unos valores X en un arreglo con M números, aquí lo estamos indicando, aleatorios entre 0 y 100. También estamos generando un conjunto de valores que esto va a modelar el error, va a ser nuestra desviación. Y aquí estamos, en esta parte de X por beta, pues no estamos haciendo nada más que una recta con pendiente beta. Y al agregar este error, pues estamos alejando estos puntos de la recta. Entonces aquí simplemente se define esa función y aquí ya la mandamos llamar con estos valores particulares para la desviación, para beta, y vamos a generar 5000 muestras. Y dentro de esta misma celda, pues vamos a graficar esas muestras que estamos generando. En este caso particular vamos a decir que y es la distancia y x es el tiempo. Entonces de antemano nosotros pues ya estamos fijando que la dependencia de la distancia con el tiempo sea lineal. Ok. Ahora vamos a graficar los histogramas tanto para la distancia como para el tiempo. Entonces, por cómo los generamos, pues el tiempo toma valores entre 0 y 10 y la distancia toma valores entre menos 20 y 60 más o menos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es correlacionar estas muestras. Entonces, partimos de un conjunto de muestras, en este caso, nuestros puntos de la forma x, y,
que sería la distancia y el tiempo, se busca encontrar una función f que describa una posible correlación entre ellos. Recuerden, aquí en este caso particular, x es el tiempo y va a ser nuestra variable independiente, y y es la distancia y va a ser nuestra variable dependiente. Lo que proponemos es un conjunto de funciones definidas mediante esta siguiente relación lineal. Decimos un conjunto de funciones porque para cada w y b particulares, pues vamos a tener una función con parámetros diferentes. Y bueno, vemos que esta función es derivable en todas sus variables, es decir, en b, en w y en x. Ahora nada más como recordatorio, se usa w porque es la inicial de la palabra en inglés weight, y es porque de cierta manera nos está diciendo el peso o la importancia que le vamos a dar a la variable x. Y b es la inicial de bias en inglés, que se refiere a un sesgo que tenemos. En este caso es la referencia respecto a cero de nuestra función f. Ahora, el objetivo del problema pues es nosotros encontrar a w y a b tales que nosotros ajustemos una recta de la mejor manera posible a nuestros datos generados. Y bueno, necesitamos una métrica. La métrica la vamos a definir como para cada muestra de la forma x y y. Vamos a evaluar la función en ese x, y en particular y con un w y un b particulares también. Y vamos a comparar este valor calculado con el valor real, el que sí conocemos y el que nosotros generamos tramposamente. Y bueno, la diferencia de estos valores al cuadrado, al tomar el promedio para todas nuestras muestras y, vamos a obtener lo que se conoce como el mean squared error. Entonces, en este caso nosotros vamos a usar esta métrica que nos va a decir qué tan parecidas es lo que nos genera la función que encontramos con el valor que nosotros esperamos. Ok, continuemos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a partir? Vamos a generar primero valores aleatorios para el peso y el bias. Estos los vamos a denotar como el peso 0 y el bias 0. Y bueno, aquí nosotros podríamos usar una semilla para obtener valores reproducibles. Vean que ahorita, como la tenía comentada, si yo vuelvo a correr esta parte de acá, ya no voy a obtener el mismo W ni el mismo B. Y esto es porque lo está generando cada vez de manera, con un número diferente. Entonces, cuando yo fijo una semilla, pues ahora W0 siempre va a ser este valor y el bias 0 siempre va a ser este valor, no importa cuántas veces lo ejecutemos. Muy bien. Ok, entonces lo primero que quisiéramos ver pues es ver cómo se correlaciona esta función generada con este W y B particulares, que son los que acabamos de generar aleatoriamente. Queremos ver cómo se relaciona con nuestras muestras. Bueno, de entrada no esperamos que la relación sea buena porque W y B lo estamos generando de manera aleatoria. Nadie nos asegura que va a quedar una buena relación con nuestros datos. Pero bueno, es el primer paso. Entonces, aquí x-bajo no es nada más que un conjunto de valores que inician en 0.0, terminan en 10 y van en pasos de 0.1. Y y-bajo pues va a ser esta función generada con el w0 y b0 que generamos aleatoriamente. Esta x de acá no es la misma que nuestra x de nuestras muestras, porque aquí estamos generando valores muy específicos y que están igualmente espaciados, y esto es nada más para que la línea que hagamos, la recta, perdón, no quede como con huequitos. A ver, voy a hacer un dibujo para que, por si no estoy siendo clara. Bueno, voy a usar el que ya tenía. Ay, ok, ok. Ay, bueno, entonces simplemente, no tengo la pluma, amarillo. Entonces simplemente yo estoy, bueno, ahí se está definiendo un rango X
Entonces mi x guión bajo pues serían un montón de puntitos aquí espaciados de la misma manera. Entonces ahí como lo estamos definiendo, pues empieza en 0 y termina en 10 y va en pasos de 0.01. Ok, y esto entonces, pues al calcular la respectiva y guión bajo, que no es nada más que nuestra función que estamos generando con el w y b particulares, pues va a ser multiplicar cada uno de nuestros valores que tenemos aquí por nuestro peso y sumar el vaya. Entonces ya nosotros podríamos tener una recta así, ¿no? Que en realidad serían puntitos igualmente espaciados, pero como estamos haciendo este paso muy pequeño, pues se ve como continua. Si nosotros usáramos tal cual la X que proviene de nuestros datos, pues como los generamos aleatoriamente, no obtendríamos una recta, bueno, sí obtendríamos una recta, pero más bien los puntos así y no espaciados de la misma manera. Bueno, voy a hacer los puntitos más grandes, a lo mejor otro por acá, puntos. Bueno, esa es la idea. Entonces, X- y X no son lo mismo. X- simplemente nos sirve para que podamos hacer nuestra recta continua. Bueno, entre comillas, ¿no? Ahora, dentro de este código, pues este segundo paso es calcular el residuo, como lo definimos, el mean squared error. Entonces, primero hay que inicializar nuestro residuo como 0 y luego para cada muestra, aquí noten que, bueno, estamos usando longitud de X como el número de muestras, bien podrían usar longitud de Y porque tenemos tantas X como tantas Y, entonces no importa. Pero bueno, la longitud de X o de Y nos está indicando el número de muestras que tenemos, que en este caso es 5000. Y bueno, el residuo para una sola muestra, pues como vimos, se define como el valor de y para esa muestra, menos la función que generamos con este peso y este bayas particular para ese punto y al cuadrado. Y el mean squared error, pues ya sería la suma de cada uno de los residuos en cada una de nuestras muestras y dividirlo entre m, nuestro número de muestras. Y bueno, aquí nada más decimos que lo imprimimos. Y finalmente, como paso 3 dentro de esta celda, pues nada más vamos a graficar nuestros puntos, es decir, nuestras muestras X, y la recta que ajustamos con estos valores de W y B específicos. Y pues como suponíamos, pues no tiene por qué ser una buena correlación, porque estamos generando W y B de manera aleatoria. Entonces esta es la recta que se genera. Y bueno, vamos a ver 3 enfoques diferentes. El primer enfoque, pues, es usar todos los datos, el 100% de nuestros datos. Y lo que queremos hacer, pues, es variar los valores de W y de B de tal manera que minimicemos nuestro residuo o nuestro mean squared error en este caso. Para ello vamos a emplear el método de gradiente descendente, que ya habíamos visto en una clase pasada, pero bueno, el método de gradiente descendente usa el gradiente para actualizar a nuestros pesos W y B. Entonces, ¿cómo se actualizan? Pues es el parámetro, el valor inicial que tenía ese parámetro menos alfa veces la parcial de nuestra métrica con respecto a ese parámetro. Recuerden que alfa se denomina tasa de aprendizaje o learning rate en inglés y es un hiperparámetro del modelo y nos va a controlar la velocidad con que el modelo va a aprender a ajustar a los parámetros W y B. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de que se me pase. Nada más quiero mencionar que, bueno, cuando lleguemos a inteligencia artificial, que lo vamos a hacer dentro de este mismo notebook, nosotros podemos diferenciar entre lo que llamamos parámetros y lo que llamamos hiperparámetros. Los hiperparámetros, en un caso específico de una red neuronal, van a ser nuestros pesos y nuestros bayas. Y en general van a ser valores que la red va a encontrar, o bueno, el algoritmo en general, perdón, valores a encontrar. Entonces, justamente esto es lo que se quiere aprender. Lo voy a poner entre comillas, aprender. Mientras que los hiperparámetros, como por ejemplo alfa, que es el learning rate, tasa de aprendizaje, es algo que nosotros definimos. Lo voy a poner, se definen o fijan.
Claro que para ciertos hiperparámetros ya tenemos como al menos un rango de lo recomendable, de los valores recomendables para ese hiperparámetro, pero en realidad va a depender mucho del problema en particular y de la arquitectura en particular. Pero bueno, entonces nada más breve porque todavía no llegamos a eso. Parámetros es algo que el algoritmo va a encontrar. Hiperparámetros es algo que nosotros vamos a dar, pero también tenemos que encontrar, pero nosotros, ya no es cuestión del algoritmo. Uno de estos hiperparámetros es alfa. Okay. Bueno, ahora pues aquí en nuestro caso particular, pues nuestra métrica es el mean squared error, que está definido como el promedio de la diferencia al cuadrado del valor que sí conocemos con el valor que nos genera la función. Y bueno, de esta igualdad a la siguiente, lo único que estamos haciendo es sustituir lo que es nuestra función, que en este caso estamos considerando una función lineal. Y en este caso, pues las parciales de nuestro mean squared error con respecto a W y con respecto a B, pues son fáciles de calcular. Este 2, pues nada más lo pasamos multiplicando y esta expresión de aquí adentro, la derivada de esta expresión aquí adentro con respecto a W, pues va a ser menos XI. Entonces, por eso aquí tenemos esta XI. Y vamos a cambiar el signo de todo lo que está adentro porque estamos multiplicando por un menos. Y análogamente para B, bajamos el 2 y la derivada de esto que está acá adentro con respecto de b, pues es 1. Entonces nada más cambiamos los signos. Ahora, todo esto que hicimos está dentro de la función updateParameters, que toma estas variables x, y, weight, bias, alfa e iteración. En donde x y y pues van a ser las muestras que nosotros, en este caso las generamos, pero bueno, en algunos otros casos pues vamos a sacarlas de una base de datos. Weight es el peso inicial, bias es el bias inicial, alfa es nuestra tasa de aprendizaje e iteraciones va a ser el número de veces que nosotros, usando el algoritmo de gradiente descendente, vamos a actualizar este peso y este bias. Bueno, aquí también tienen la descripción en general de cada entrada a esta función y las salidas. En este caso vamos a obtener como salida 3 listas, la lista weights, biases y residuos, que bueno, cada lista pues va a contener en este caso los pesos actualizados, en este caso los bias actualizados y en este caso los residuos para cada iteración. Y bueno, esta función se divide en varias seccioncitas. La primera es simplemente inicializar nuestras variables. El número 2, aquí nada más estamos dando algunas especificaciones de la gráfica, como el tamaño. De hecho, vamos a producir 3 gráficas, AX1, AX2 y AX3. Grid nada más es para que nos muestre un cuadriculado. Si le ponemos false, pues no nos va a mostrar nada. Por defecto es false. Aquí con ax1.scatterxy lo que estamos graficando son nuestras muestras. Aquí lo voy a poner. Bueno, le estamos dando un título y una etiqueta a los ejes X y Y para esta misma gráfica. Y después vamos a graficar en esta misma gráfica a X1 a la recta generada con el peso y el bias inicial. Okay. Entonces, esto es la función para los W y B particulares, que en principio son los que estamos dando. Después, vamos a calcular el residuo. Entonces, aquí ya nosotros estamos inicializando nuestras listas vacías para los pesos, los bias y los residuos. Y entonces, por cada iteración, lo que vamos a hacer es calcular para cada muestra, recuerden M, aquí lo estamos definiendo como la longitud de X, entonces nos está diciendo cuántas muestras tenemos. Entonces, para cada una de esas muestras se va a calcular la derivada de W, la derivada de B y el residuo. Y todo esto, pues vemos que al final está dividido por M, como la fórmula acá arriba nos dice, ¿no? La división entre. Entonces se hace eso para cada muestra y se divide entre M y el resultado se agrega a las listas que nosotros habíamos creado. Si recuerdan, el punto append es un atributo de las listas que justamente agrega al final de la lista este valor que nosotros especificamos. Okay. Y bueno, una vez que ya calculamos los gradientes, pues podemos actualizar el valor del peso y el valor del bias.
Entonces aquí está la parte de gradient descent. Ahora con este peso y este vallas ya actualizados, vamos a generar otra recta que esta f, esta función, pues va a estar generada con ese w actualizado y ese b actualizado. Y la vamos a graficar dentro de la misma función, perdón, dentro de la misma gráfica ax1. AX2 va a ser una gráfica que contiene a la función de los residuos como función del parámetro peso. Y la siguiente gráfica, la última gráfica, contiene el residuo en función de nuestro valla. Ok, entonces eso es lo que hace esta función. Aquí la vamos a mandar llamar con estos variables. Usamos un learning rate de 0.001 y vamos a hacer 100 iteraciones. Bueno, como pueden ver, esta función, update parameters, tiene 3 salidas. Entonces aquí nosotros estamos especificando estas 3 salidas. Ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Aquí les dimos el mismo nombre, simplemente que pusimos un guión bajo 100 para indicar que estamos usando el 100% de los datos. Y bueno, entonces aquí vemos el resultado de esta función. Como dijimos, la primera gráfica contiene nuestras muestras, que son los puntitos, y contiene todas las rectas que se van encontrando cada vez que se actualiza W y B, iniciando en la verde. Esta segunda gráfica pues contiene el mean squared error en función del peso y la última el mean squared error en función del bias. Como vemos, en ambos casos pues se va minimizando, ¿no? El mean squared error, que es justamente lo que queremos. Ok. Y bueno, también hay que notar que cuando tenemos más variables independientes, pues ya no podemos visualizar este tipo de gráficas, porque ya tendríamos muchos más pesos. Entonces, lo que comúnmente nos sirve más es graficar el residuo como función de la iteración, que es lo que tenemos aquí en azul. Entonces, como vemos, pues efectivamente, conforme vamos avanzando en las iteraciones, pues este mean squared error se va minimizando. Muy bien. Entonces, en este primer enfoque, nada más recapitulando, pues usamos gradient descent para encontrar a W y B óptimas, pero usamos el 100% de los datos. Voy a ir haciendo aquí, pues nada más para tenerlo presente. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar a W y B óptimas. Cuando sean óptimas, las vamos a denotar con gorritos, usando aquí el 100% de los datos, usando todos los datos. Las muestras, ¿no? Ok. Ahora vamos con el siguiente enfoque, que le vamos a llamar evaluación del ajuste obtenido. En este caso vamos a dividir a nuestro conjunto de muestras en dos grupos. Uno que tenga el 90% de los datos y el otro que tenga el 10% restante. Con este enfoque a este 90% de los datos se le conoce como train o training set o conjunto de entrenamiento, y a este conjunto del 10% se le conoce como test set o conjunto de prueba. El nombre de estos conjuntos pues lo reciben de acuerdo a lo que hacen, o más bien para qué se usan. Pero lo vamos a ir viendo con más detalle. Entonces simplemente aquí vamos a dividir en dos conjuntos, el que tiene el 90% y el que tiene el 10%. Y bueno, para separar esos conjuntos, primero es muy conveniente que intercambiamos el orden de X y de Y. Pero lo tenemos que hacer de la misma manera porque recuerden que cada X que definimos, pues por definición está relacionada con Y de una manera muy particular. Entonces no podemos nosotros cambiar el orden de X y cambiar el orden de Y por separado, porque entonces ya estamos rompiendo la correlación que nosotros estamos fijando. En este caso en particular, nosotros no tendríamos problema porque ya generamos los datos aleatoriamente. Pero si no es así, si los datos de alguna manera se generaron de una manera ordenada, pues nos vamos a cargar con un sesgo. Aquí les voy a hacer un dibujo. Aquí pues tienen sus X y sus Y. Lo que nosotros tenemos es un montón de puntos, ¿no? Que nosotros generamos
y ya sabemos que se relacionan de una manera muy particular. Entonces, nuestros datos se generaron aleatoriamente, pero en algunos casos, cuando ustedes trabajen con bases de datos, a lo mejor se van a encontrar que esas muestras están ordenadas de alguna manera. Entonces, si ustedes no hacen ese shuffle, ese intercambio de posición de sus muestras y nada más separan así, pues digamos que el 90%, si estaban ordenados, pues se va a quedar aquí al principio, todas sus muestras, todas, todas. Y el 10% restante va a estar acá. Entonces, aquí ya ustedes van a meter un sesgo a su modelo, ¿por qué? Pues porque este 90% de antemano ya saben que están en una región muy particular y el 10% pues también están en una región muy particular. En nuestro caso no nos afecta porque como ya dijimos, nuestros datos se generaron aleatoriamente, entonces no importa cómo divida ese 9 y ese 10, ese 90, perdón, va a estar en todo el espacio y ese 10 también, nada más que va a ser el 10%. A ver si con estos dibujos más o menos queda claro. Pero bueno, si no, ustedes en algún momento cuando se encuentren con un conjunto ordenado, se van a dar cuenta que si no los revuelven primero, van a obtener algo así, entonces le están metiendo un sesgo a su modelo. Pero bueno, entonces nosotros para eso vamos a usar la función shuffle de la librería random. Esta función shuffle lo que hace es justamente intercambiar, bueno, cambiar el orden de nuestras muestras. Por ejemplo, si yo tengo aquí la lista X formada por los elementos 1, 5, 7, 3 y 8 y le aplicamos shuffle, pues vamos a tener los mismos elementos, pero con un orden diferente. Ahora recuerden que pues tenemos a nuestras X y a nuestras Y por separado. Primero hay que juntarlos. Esto lo hacemos con la función zip. Esta función zip nos permite hacer tuplas, digamos. Entonces, si aquí yo tengo la lista X con los elementos 1, 2 y 3 y la lista Y con los elementos 5, 6 y 7 y hacemos zip de X con Y, pues lo que esto nos genera es un conjunto de pares ordenados en donde mi primer par va a estar conformado por los primeros elementos de X y de Y, 1,5. El segundo par va a estar conformado por el 2,6 y el último por el 3,7. Incluso si ustedes tuvieran, por ejemplo, más elementos en Y, no pasa nada, simplemente se van a truncar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es juntar a nuestras X con nuestras Y. Después les vamos a intercambiar el orden con shuffle y después las vamos a volver a separar. Pero ya estamos garantizando que tanto X como Y siguen estando relacionadas como nosotros lo definimos. Okay. Entonces, esto se hace en la siguiente celda. Se junta X con Y, se intercambian sus posiciones y se separa X y Y. Y bueno, aquí ya estamos dividiendo en el 90% que le vamos a llamar samples for train y el 10% que le vamos a llamar samples for test. Esto lo voy a apuntar porque vamos a tener un montón de variables en este caso y no queremos que nos confundamos. Entonces, del X y Y iniciales que teníamos, acá vamos a separar el 90% de estas muestras y le vamos a llamar samples for train. Y de este lado, bueno, vamos a tener el 10% restante y a este pues le vamos a llamar samples for test. Ok. Entonces este es el 90% y este es el 10% restante y vamos a graficar cada conjunto por separado. Bueno, también por ahí tenemos unos print útiles. Entonces aquí pues sabemos que el número de muestras que tenemos en total es de 5000. El número de muestras que se va a usar para el ajuste es de 4500 y 500 se van a usar para probar. Entonces aquí en el lado izquierdo y en azul tenemos nuestros samples for train, es decir, el 90% de nuestros datos y lo vamos a usar para encontrar W y B. Y del lado derecho, en rojo, tenemos nuestros samples for test. Muy bien. Ahora es importante que nosotros normalicemos. Aquí nada más vamos a hacer un ejercicio de normalizar con 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Si nosotros normalizamos con una sola desviación estándar, el resultado que vamos a obtener es que
el 68% de los valores van a estar entre -1 y 1. Si normalizamos con 2 desviaciones estándar, el 95% de nuestros datos van a estar entre -1 y 1. Y si normalizamos con 3 veces la desviación estándar, pues el 99.7 de nuestros datos van a estar entre -1 y 1. Ok, entonces vamos a ver esos 3 ejemplos, nada más para visualizarlo con una gráfica. Entonces, primero vamos a normalizar con una desviación estándar. Entonces, bueno, aquí de samples train, nosotros lo tenemos de la forma X, Y. Entonces, primero vamos a separar a las X y a las Y. Después normalizamos como el conjunto de muestras que ya tienen menos el promedio para ese conjunto entre 1 por la desviación estándar para ese conjunto. Y vamos a ver los histogramas. Entonces aquí vemos que solo el 68% de nuestras muestras están entre -1 y 1. Y pues tenemos muestras fuera de este rango, tanto para el tiempo como para la distancia. Ahora vamos a normalizar con 3 desviaciones estándar. Entonces es el conjunto menos el promedio del conjunto entre 3 veces la desviación estándar. Y graficamos los histogramas. Ahora vemos que efectivamente la mayoría, es decir, el 99.7% de nuestras muestras, ya caen entre -1 y 1, tanto para la distancia como para el tiempo. Y finalmente, con 2 desviaciones estándar, pues el 95% de nuestras muestras ya quedan entre -1 y 1. Esto nada más es para observarlo aquí con histogramas. Todas estas variables que tenemos aquí, x1, x2, perdón, sí, x1, x2, x3, y y1, y2 y y3, simplemente las estamos usando aquí para revisar cómo se ven las normalizaciones usando diferentes desviaciones estándar. Muy bien, entonces nos vamos a quedar con una sola desviación estándar. Entonces, vamos a separar de nuevo nuestros samples. Bueno, es que ahora les vamos a dar otro nombre, que es samples train X y samples train Y. Y estos X y Y los vamos a normalizar. Entonces vean que aquí ya estamos obteniendo el promedio y la desviación de la distancia para el conjunto que tiene el 90% de los datos. Y de manera análoga tenemos el promedio y la desviación para el tiempo del conjunto de entrenamiento, es decir, el del que tiene 90% de los datos. Y normalizamos. Vamos a ver los histogramas. Pues como estamos con una sola desviación estándar, solo el 68% de nuestros datos van a estar entre -1 y 1. Muy bien. Entonces, con este 90% de nuestros datos, es decir, con el conjunto train, vamos a volver a utilizar nuestra función updateParameters, que ya platicamos qué hace. Esta vez lo hacemos de nuevo con 100 iteraciones, pero estamos usando un learning rate de 0.04. Entonces recuerden que obteníamos 3 gráficas, la que tiene nuestras muestras y las rectas generadas para cada W y cada B. Y tenemos las gráficas que nos dan el mean squared error en función del peso y en función del bias. Pero como dijimos, si tenemos más dimensiones, estas 2 gráficas no nos van a servir mucho. La que nos sirve es ver el error cuadrático medio en función de nuestra iteración. Voy a poner iteración porque sí. Ok. Y pues como esperamos, vemos que se va minimizando este error o residuo. Entonces, este último puntito que tenemos correspondiente a nuestra iteración 100, pues sería la que se obtuvo con los W y B óptimos. Ahora aquí tenemos por fuera la función residuo, que justamente nos calcula el residuo, y vamos a calcular el residuo más pequeño que se obtuvo en este 90% de nuestros datos. Aquí nos quedamos con este pequeño valor. Como vemos, obtenemos un residuo pequeño. Si ustedes
se regresan a la primera parte que hicimos cuando no normalizamos, este residuo es más grande y es justo porque no normalizamos. Ahora queremos calcular también nuestro residuo con los valores óptimos de W y de B, pero sobre el conjunto de prueba. Entonces, como no hemos normalizado este conjunto, es lo primero que hay que hacer, pero hay que normalizarlo con los datos del conjunto de entrenamiento, es decir, con el promedio y desviación que se encontraron en el conjunto de entrenamiento. Esto ya dije un poquito por qué en un video de la clase 4, y es porque si nosotros normalizamos cada conjunto con su propio promedio y su propia desviación, estamos agregándole sesgo a nuestro modelo y un sesgo que es como muy particular de ese conjunto de datos. Si nosotros normalizamos con su información para un conjunto en particular, pues realmente estamos haciendo que las cosas salgan bonitas, pero a propósito, no porque realmente el modelo funcione. Pero bueno, entonces se normaliza nuestro conjunto test y entonces podemos calcular el mean squared error para el W y el B óptimos. Noten que aquí estamos, recuerden que weights, estas dos variables, son la salida de nuestra función. Aquí lo tenemos, este weight train y bias train. Y como dijimos, el último valor pues es el que corresponde a los valores óptimos. Por eso aquí estamos poniendo que tome el último valor. Muy bien. Entonces hasta aquí ya terminamos nuestro segundo enfoque. Vamos a ponerlo. Entonces este segundo enfoque fue dividir a nuestras muestras en dos conjuntos. El conjunto que vamos a conocer como train o training y el conjunto que se conoce como test. Aquí en particular nosotros usamos el 90% para el entrenamiento y el 10% para probarlo. Pero estos valores van a depender completamente del número de muestras que ustedes tengan. Bien podría ser 99 en el train y 1% en el test, etc. Van a depender del número de muestras que tengamos. Entonces aquí el train se usa para hallar a W y B óptimos. W y B. Y este pues se usa para probar, es decir, qué tan pequeño fue el residuo para estas W y B óptimos. Se usa para probar. Muy bien. Ahora vamos con nuestro tercer enfoque, tercer y último enfoque. Entonces, en este caso, ahora vamos a dividir a todos nuestros conjuntos, perdón, a todas nuestras muestras en tres conjuntos diferentes. El conjunto train, que ya teníamos, el conjunto de validación o validation, que también se conoce como development, y el conjunto test. Ustedes pueden de entrada sus muestras dividirlas en estos tres conjuntos, así sin más, pero algo que comúnmente se usa es primero dividir en dos, que sería el train y el test, y luego al train volverlo a dividir para formar lo que sería el train y el validation test. También normalmente se usa que tanto el validation como el test tengan la misma proporción, pero no es una regla. Ustedes pueden jugar con esos valores y va a depender de nuevo del número de muestras que ustedes tengan. Entonces en el notebook nosotros vamos a usar este enfoque en el que primero se dividió en train y test y luego el train se volvió a subdividir en train y validation. Entonces eso fue uno de los errores que nosotros tuvimos en la clase 3. Creo que no se recalcó mucho sobre esto y es algo importante. Muy bien. Entonces, como aquí mencionamos, el 90% de los datos se va a usar para hacer el ajuste, y entonces este conjunto se conoce como train o training set o conjunto de entrenamiento, y el 10% restante se va a emplear para evaluar el residuo que se obtiene en cada una de las iteraciones del ajuste. Esto se denomina como validation o development set.
Muy bien. Entonces, esta es muy parecida a la función update parameters que ya revisamos arriba, pero le ponemos un guión bajo 1 para diferenciarla, porque es diferente. Entonces, dentro de esta función, a los X y Y se van a dividir en los dos conjuntos, el 90% que va a corresponder al entrenamiento y el 10% que va a corresponder a la validación. Y bueno, aquí ya metimos otra variable que es el val ratio, que justamente nos va a indicar qué porcentaje vamos a usar para el conjunto de validación. Entonces, igual que en la función pasada, aquí pues inicializamos nuestros parámetros. Estas son especificaciones de la gráfica. Y este paso 3 es nuevo, que justamente es dividir a nuestras muestras en el conjunto train y validation. Entonces aquí se dividen X y Y, van a ser nuestros X y Y correspondientes al conjunto de entrenamiento, y X-val y Y-val pues van a ser los correspondientes al conjunto de validación. Una vez que ya dividimos nuestros datos, vamos a obtener el promedio y la desviación estándar para el conjunto de entrenamiento, y con estos datos vamos a normalizar a todos nuestros conjuntos. Como ya dije, esto nos elimina un sesgo. Entonces siempre tienen que dividir primero sus datos y después normalizarlos, porque cada conjunto de datos se va a normalizar con la información del conjunto de entrenamiento. Y los siguientes pasos son los que ya teníamos, que es calcular el residuo. En este caso vamos a calcular el residuo tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de validación. Solamente que el conjunto de validación se usa únicamente para esto, para calcular el residuo. Y el conjunto de entrenamiento calcula el residuo y además se usa para actualizar los parámetros de W y de B. Muy bien. Entonces, bueno, aquí noten que también agregamos más salidas a esta función, que justamente son los promedios los promedios y la desviación tanto para X como para Y del conjunto de entrenamiento. Esto porque lo vamos a usar después. Entonces aquí ya vamos a mandar a llamar esa función. Aquí noten que el X y Y que le estamos dando a la función corresponde al samples for train. Entonces, esto ya era el 90% de nuestras muestras. Esto es lo que ya habíamos dividido. Entonces, justamente estamos haciendo en esto, ¿no? Estamos dándole el train que habíamos definido en el paso anterior, pero dentro de esta función ahora se está dividiendo en train y validation. No en esta proporción, ¿no? Pero en otra. Y ahora lo que nos está graficando ya no son las 3 gráficas que teníamos antes, sino que ya tenemos simplemente la gráfica del mean squared error en función de la iteración. Los puntitos azules corresponden a el residuo para el conjunto de entrenamiento y los puntitos naranjas para el residuo del conjunto de validación. Si ustedes vuelven a correr esto, puede que obtengan otras gráficas. Exacto, aquí se ve mucho más parecidas estas dos. Y es porque estamos generando valores aleatorios. Y como no estoy fijando una semilla, pues cada vez se ponen otros valores y algunos ajustan mejor que otros. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas curvas sean lo más parecidas posible. Como el profesor ya mencionó en la clase 4, la clase pasada, cuando tenemos una curva por encima o por debajo de la otra, pues lo podemos identificar con problemas que vamos a ver, se conocen como underfitting y overfitting. Pero lo correcto, bueno, más bien lo que queremos es que estas curvas sean lo más parecidas posible. Y ahora el conjunto test lo vamos a usar como normalmente se usa, que es eh, para probar los resultados que obtuvimos. Es decir, vamos a calcular el residuo para el W y el B óptimos. Y aquí tenemos el residuo. Y bueno, lo interesante es que una vez que ya hacemos esto, podemos hacer inferencias, es decir, predicciones. En nuestro caso particular, dado un tiempo, podemos obtener una predicción o inferencia del valor de la distancia. Entonces, esta función inference es lo que nos hace, dado un tiempo. Bueno, también hay que notar que como estamos trabajando con todos nuestros datos normalizados, pues primero tenemos que normalizar a nuestro tiempo
ya normalizado con, otra vez, con los datos de nuestro conjunto de entrenamiento, es decir, con el promedio y la desviación estándar del conjunto de entrenamiento que ya obtuvimos allá arriba. Y después ya podemos hacer la predicción de D, que en este caso pues lo estamos haciendo como una relación lineal. Y para obtener AD de la magnitud que nos interesa, es decir, no normalizada, pues hacemos como lo inverso a la normalización. Entonces, una vez que ya hicimos ese paso, pues ya podemos dar una inferencia de la distancia. Y aquí para estos 4 tiempos, pues estamos dando una distancia. Muy bien. Entonces, nuestro tercer enfoque, pues fue dividir en 3 conjuntos. Dividir en el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación y el conjunto de prueba. Y nuestro último enfoque, en realidad va a ser el mismo que el 3, pero le vamos a cambiar la terminología a la terminología de inteligencia artificial, en particular de redes neuronales. Entonces, ahora sí nos vamos con inteligencia artificial. Bueno, aquí hay que notar que la terminología la vamos a dejar en inglés porque es más conocida así, entonces para no meternos en problemas, la vamos a manejar en inglés, que de hecho ya lo hemos estado haciendo. Ok, entonces vamos a partir de un conjunto de variables X y Y, donde X son nuestras variables independientes que van a determinar a nuestra variable dependiente Y. Y partimos nosotros de un conjunto de M muestras, que son nuestras variables. Si generamos un sistema de aprendizaje al cual nosotros vamos a suministrar este tipo de muestras XY, pues con esta información nuestro sistema va a aprender y va a poder hacer nuevas inferencias. ¿Qué significa esto? Que dado un nuevo dato X del área de estudio, el sistema ya va a poder predecir o inferir un correspondiente valor Y. Muy bien, entonces en este ejemplo en particular, tenemos un conjunto de puntos X, Y, y queremos ver cómo se relacionan. En este caso muy particular, pues nosotros hemos supuesto que la dependencia de Y con X es lineal, es decir, hemos usado esta primera función, pero no necesariamente tiene que ser lineal, también se puede usar una tangente hiperbólica y ya más en general, pues una red neuronal artificial, una máquina de vector soportada, un árbol de decisión, etc. Pero bueno, aquí como nosotros estamos generando nuestros datos y estamos forzando a que estos datos dependan linealmente, pues vamos a trabajar con esta función, con este tipo de funciones, que es una relación lineal. Esto en inteligencia artificial se conoce como linear regression. Entonces vamos a partir otra vez desde cero, vamos a generar nuestros datos con otros valores no son los mismos, de desviación y de beta, y aquí están nuestras muestras. Vamos a poner los histogramas tanto de X como de Y, ¿ok? Y vamos a separar todas nuestras muestras en el conjunto train, que va a ser el 90% de nuestros datos, y el conjunto test, que va a ser el 10% restante, y los vamos a graficar. Entonces es lo mismo que ya habíamos hecho antes. Recuerden, primero los contamos, luego los revolvemos y luego los separamos. eh, y luego ya los separamos en el 90% de los datos y el 10% restante. Lo que sigue es usar nuestra función training con las variables xtrain, ytrain, weight, bias, alpha, epoch y val rate. Lo único que estamos cambiando aquí es que ya no vamos a llamar iteraciones, le vamos a llamar epoch, época. Así se conoce en inteligencia artificial. Entonces, es lo mismo que ya teníamos en la otra función, inicialización de parámetros, algunas especificaciones para las gráficas, la separación de nuestro conjunto que ya habíamos denominado como train, se vuelve a subdividir ahora en el conjunto train y el conjunto de validación, usando el 90 y 10%, se normalizan usando la información del conjunto de entrenamiento y calculamos el costo
por cada época. Entonces ahora ya no vamos a tener el mean squared error o residuo, le vamos a llamar costo. Entonces vamos a calcular el costo por cada época, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de validación. Y vamos a llamar a la función. Recuerden que ahora esta función lo que nos grafica es el costo en función de la época, lo que antes conocíamos como mean squared error en función de la iteración. Pero ahora ya estamos en terminología de inteligencia artificial, entonces la métrica que usamos se llama costo y las iteraciones son las épocas. De nuevo, aquí en azul nosotros tenemos la información relativa al conjunto de entrenamiento y en naranja la información relativa al conjunto de validación. Recuerden otra vez, si ustedes corren esto, como estamos generando a W y B iniciales aleatoriamente, pues siempre vamos a obtener algo diferente. Si quieren obtener cosas reproducibles, pues habría que poner una semillita por ahí. Y listo. Una vez que ya terminamos el entrenamiento, es decir, ya encontramos nuestras W y B óptimas, pues podemos hacer inferencias. Igual que en la vez que en el caso pasado, pues primero hay que normalizar nuestra entrada, después hacer la predicción de Y de normalizar Y. Y ahora sí podemos hacer predicciones. Ahora, algo para lo que también se usa el conjunto test de prueba es justamente para hacer predicciones. Dado que este conjunto es algo que jamás ha visto nuestro modelo, pues son como datos nuevos. Entonces aquí definimos X-test y Y-test a partir de muestras test, que es la primera separación que habíamos hecho. Y aquí me estoy tomando, por ejemplo, los 3 primeros elementos de este conjunto y voy a hacer las inferencias. Y las tenemos aquí. Entonces, creo que ya no me faltó mencionar nada. Espero que ahora sí haya quedado más claro. Entonces, nada más para recapitular, en el primer caso hicimos nuestro desarrollo usando todas las muestras. Después vimos un segundo enfoque que era dividir las muestras en dos conjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Y después nos fuimos a un enfoque en el que dividimos todas nuestras muestras en tres conjuntos, el de entrenamiento, el de validación y el de prueba. Y el 4 es básicamente el mismo enfoque que el 3, pero ya estamos cambiando a la terminología que se usa en inteligencia artificial. Entonces, bueno, con esto terminamos el video.